espacio de trabajo y queriendo aprovechar con ustedes de conversar un tema que me puso en alerta y voy a aprovechar esta ventanita para hacerlo. Resulta que sabemos que el tema del coronavirus está afectando la salud física de muchas personas, poniendo en riesgo inclusive nuestra vida, pero también está afectando nuestra salud mental. Y estoy viendo con preocupación que hay personas que no sé si es por desconocimiento o por irresponsabilidad, están presentándose en las redes sociales como psicólogos o como especialistas en el área de la salud mental sin tener la formación académica necesaria para poder optar a estos títulos. Por esta razón me estoy permitiendo dejar por acá un par de recomendaciones que le pueden ayudar a identificar si está realmente contactando con un profesional de la salud mental. Lo primero que tiene que hacer es preguntarle a esta persona qué título tiene, en qué universidad se graduó, qué especialidades tiene y en qué áreas ha trabajado. Esto le va a poder servir a usted para identificar si ese personal, si esa persona de la salud tiene las herramientas y la experiencia necesaria para poderlo ayudar en el problema en el que usted necesita ayuda. Lo segundo es que en el caso de Venezuela y en muchos países del mundo, cuando egresamos como psicólogos nos inscribimos en la Federación de Psicólogos de Venezuela y allí tenemos un número asignado, que es un número único que nos certifica como psicólogos. Entonces, si ustedes toman estas dos recomendaciones en cuenta, yo les aseguro que van a tener mucha más seguridad de que esa persona con la cual ustedes están contactando y que es la persona con la cual ustedes van a darle la confianza para que los ayude en su problema, realmente tiene las capacidades, la formación académica y el respaldo legal para poderlo ayudar en el problema por el cual usted está buscando la ayuda. Hola, bienvenidos a Mejor Juntos. Nuevamente con ustedes en estos momentos tan difíciles como es el COVID-19. Hoy queremos presentarles a Yeniré Ortega. Yeniré es psicóloga de la Universidad Central de Venezuela. Además, es especialista en ciencias penales y criminológicas con amplia experiencia en abordaje de personas en situación de calle y farmacodependencia. Adicionalmente, ella tiene años de experiencia en psicología de la salud y hospitalaria. Y ella cree firmemente que siempre es mejor juntos que mal acompañados. El tema de hoy se titula Esperanza en tiempos de crisis. Verdaderamente es muy necesario. Muchísimas gracias, Yeniré. Con ustedes, Yeniré Ortega. Hola, mi nombre es Yeniré Ortega Sequera y soy especialista en psicología clínica. Súper encantada de pertenecer a este proyecto llamado Es Mejor Juntos, donde psicólogos del mundo nos reunimos para brindarte a través de esta ventanita diferentes charlas con contenido especializado y acompañarte mientras atravesamos esta cuarentena producto del coronavirus. Les cuento que por razones técnicas esta charla es pregrabada, pero igualito voy a estar atenta a sus dudas o interrogantes y con gusto se las voy a hacer responder lo más pronto posible. Así que bueno, comencemos. Les cuento que cuando me tocó decidir qué tema iba a conversar, lo que me pregunté fue ¿qué puedo aportarles después de 6 semanas de cuarentena? Así que agarré mi área clínica y mi experiencia y esto fue lo que surgió. Llevo trabajando más de 10 años a nivel hospitalario. He trabajado con pacientes farmacodependientes, con personas en situación de calle, he trabajado con penados, he mantenido mi consulta privada y actualmente estoy trabajando en una unidad de diálisis. Cabe destacar que la unidad de diálisis no ha parado y que me ha tocado ir todos los días a acompañar a mis pacientes, lo que ha ocasionado que tenga que extremar las medidas para protegerme del contagio. Y bueno, hasta ahora lo hemos hecho muy bien. El punto es que pensé qué podían tener estas personas en común, estos pacientes que he atendido a lo largo de mi experiencia con respecto a la situación del coronavirus que estamos viviendo actualmente. Y a la final surgió la palabra esperanza. Cuando todos estos pacientes han asistido a su consulta, bien los pacientes farmacodependientes, bien los pacientes que asisten a psicoterapia, bien los pacientes que han estado en situación de calle y que hemos tenido que atender para ayudarlos a la reinserción.
todos han tenido la esperanza de que esa situación que estaban viviendo va a pasar y que van a poder tener un futuro mejor. Y eso es lo que estamos viviendo actualmente nosotros con el coronavirus. Esta situación de cuarentena es un paréntesis que tiene que terminar y que esperamos y tenemos la fe de que va a ocurrir algo mejor después de que todo esto termine. Así que por esto surgió esta charla de esperanza en tiempos de crisis. Les voy a comentar, la esperanza, para empezar a hablar ya del tema, es un estado de ánimo en donde creemos y sentimos que aquello que anhelamos va a ser posible. Se lleva ahí básicamente en dos líneas. La primera es esperar que las cosas negativas pasen y la segunda nos ayuda a mantenernos enfocados en eso que queremos que resulte o que anhelamos o que deseamos. Cuando la esperanza se ve golpeadita, entonces empezamos a tener como que pocas ganas de hacer las cosas, cuando se nos apaga el ánimo, cuando perdemos el norte, cuando empezamos a perder nuestro enfoque y por supuesto nuestro propósito de vida. Entonces, como pueden ver, la esperanza definitivamente nos mueve en muchos aspectos de nuestra vida, aunque no la percibamos como tal. La podemos llamar optimismo, la podemos llamar fe, la podemos llamar confianza en las cosas que hacemos y finalmente como un proceso psicológico llamado esperanza. ¿De dónde nace este tema de la esperanza? Pues la esperanza se aprende desde chiquitos. Cuando nos dicen frases como tú puedes, vamos a lograrlo, estudia un poquito más, móntate en esa bicicleta y vuelve a intentar que lo vas a poder hacer. Y así cada una de esas frases pues va dejando una semillita en nuestro cerebro que más adelante a lo largo de nuestra vida vamos a poder utilizar cuando nos pase alguna situación negativa, cuando tengamos un trabajo que no nos ayuda, cuando estemos estudiando para un examen ya a nivel universitario o simplemente haciendo o buscando algún empleo. Entonces es ese impulso que nos dice vamos, tú puedes. Lamentablemente a veces hay historias un poquito más oscuras y entonces recibimos en nuestra infancia frases como no puedes, ¿para qué lo vas a intentar? Eso no, si lo haces igualito no te va a servir para nada. ¿Para qué estás intentando eso? Las cosas no van a cambiar. Y definitivamente esto nos va a llevar a lo largo de la vida a tener las sensaciones de fracaso. Entonces definitivamente la esperanza bien sembradita en nuestra infancia pues nos va a ayudar a abrir puertas mucho más adelante en nuestra vida adulta. Lo bueno de este cuento es que la esperanza se puede aprender y que independientemente de nuestra historia de vida, pues cuando hacemos consciente este proceso podemos trabajar en ello y fortalecerla. Las personas con esperanza tienden a recordar mucho más las cosas positivas de la vida. Piensan en esos recuerdos que les generan placer o que les generan gusto. Son más sensitivas con el tema de los halagos, los reciben con gusto y a pesar de que puedan pasar por situaciones de dolor, pues aprenden de ello. ¿Por qué? Porque se acostumbran o pueden permitirse ver el lado bueno de aquellas cosas que no pueden ser, que no son tan buenas. Así que bueno, si la esperanza la podemos aprender y empezamos a darnos cuenta de que no tenemos esa capacidad muy desarrollada, entonces podemos trabajar en ello. ¿Por qué? Porque la esperanza pertenece a la inteligencia emocional. Así como aprendemos a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir, pues también podemos aprender a través de nuestras experiencias diferentes emociones. Aprendemos la alegría, aprendemos la tristeza, aprendemos la ansiedad, aprendemos la rabia y aprendemos a nivelarla, ¿sí? A calibrarla, de manera de que podamos identificar qué situación tiene que generar en nosotros determinada emoción e inclusive la intensidad con que esa emoción va a aparecer o no. Y la esperanza se incluye en estos procesos, porque cuando tenemos esperanza aparecen estados como de satisfacción, como de placer, de gusto, de deseos. Así que definitivamente, si fortalecemos nuestra inteligencia emocional, la esperanza se va a desarrollar también. La esperanza nos permite ser más creativos, nos permite ver esas soluciones o esas puertitas cuando vemos que todo está cerrado.
nos permite resolver problemas de una manera muy efectiva y aparte nos permite ser más flexibles porque empezamos a ver el vaso más lleno que vacío. ¿Cómo se logra esto o qué procesos aparecen allí? Nuestro pensamiento tiene mucho en juego. Como nosotros pensemos, va a permitir que actuemos también. Entonces, cuando empezamos a pensar y a desarrollar nuestra esperanza, nuestros pensamientos van a ir más enfocados a pensamientos positivos, a pensamientos en donde sabemos y creemos que eso que estamos haciendo hoy en día va a valer la pena. Igualmente vamos a tener la capacidad, por este tema de la creatividad, de que nos ponemos más creativos y que vamos a poder idear el camino. Eso quiere decir que vamos a fortalecer nuestra capacidad de resolución de problemas. Pero lo más importante de cómo podemos desarrollar nuestra capacidad de esperanza es que definitivamente empecemos a creer en nosotros mismos, a creer en nuestras habilidades y en nuestras capacidades para poder enfrentar cualquier situación adversa que nos llegue a la vida. Así que bueno, hablar de esperanza en tiempos de crisis. Wow, sí se puede hablar de esperanza en tiempos de crisis. Y todos me dirán, ajá, Yanire, estás hablando de que tenemos un plan, de que podemos resolver las cosas, de capacidad de resolución de problemas, etcétera, etcétera. ¿Cómo es eso de que en tiempos de crisis, cuando nos tumbaron las agendas, cuando nos pospusieron cualquier cantidad de situaciones que queríamos resolver, cuando paramos en el trabajo, cuando nuestro día a día está totalmente cambiado, nos cambiaron la planificación, ¿cómo es posible que vamos a tener esperanza? Resulta que sí. ¿Por qué? Porque si nosotros nos permitimos agarrar todas esas cosas que nos pararon y poderlas planificar, vamos a empezar a ver algo maravilloso, que vamos a poder hacer un filtro de las cosas que realmente son importantes, que le vamos a dar valor a esas cosas que realmente son significativas para nosotros y vamos a empezar a ver que quizás había cosas que nos generaban muchísimo estrés de resolver y que definitivamente podían posponerse o podían planificarse de otra manera y habíamos dejado cosas a un lado que eran realmente significativas e importantes, como por ejemplo cuidar nuestra salud física y también nuestra salud mental. Así que cuando nosotros permitimos que podamos analizar o que nos vamos a permitir poder analizar todo esto y ver que estamos aprendiendo cosas, entonces definitivamente pues vamos a empezar a valorar cosas que quizás no estábamos valorando antes. El proceso de esperanza o la capacidad de esperanza nos enseña a poder identificar que las cosas que estamos haciendo ahorita, a pesar de que puedan ser cosas no planificadas o situaciones tan adversas y tan difíciles, definitivamente van a valer la pena. Y podemos empezar a ver que el tiempo que estamos viviendo hoy no es un tiempo perdido. Estamos empeñados en ver el pasado y a estar añorando cosas que pasaron y que no volverán, o estamos muy preocupados por esas cosas de un futuro que todavía ni siquiera sabemos si van a poder ocurrir o no y que son totalmente inciertas. Así que definitivamente esta situación que estamos pasando hoy en día nos está llamando a que valoremos nuestro hoy. Y ojo, yo no quiero hablar hoy como la esperanza, como esta cuestión de corazoncitos y así que salgan corazoncitos rosas a mi alrededor. Mucho menos, sino que podamos identificar que ciertamente es un proceso psicológico importante y que nos ayuda a enfrentar nuestro día a día. Así que no podemos ver esta situación como un tiempo perdido, sino más bien verlo como un tiempo de crecimiento. Ojo, esto no quiere decir, y siempre me gusta cuando hablo de temas como inteligencia emocional, que vamos a prelar una emoción a otra, es decir, que todo el tiempo vamos a estar esperanzados y con una sonrisa de oreja a oreja. Eso no es así. En tiempos de crisis nos tenemos que permitir que muchas emociones salgan, poderlas identificar, reconocer, trabajar en ellas y afrontarlas de la mejor manera. La tristeza va a aparecer, la alegría va a aparecer también, la rabia va a aparecer, la ansiedad va a aparecer. Todas ellas en mayor o en menor cuantía dependiendo de nuestros rasgos de personalidad. Pero también es importante que podamos identificar qué capacidades podemos utilizar en estos momentos para afrontar esta situación de la mejor manera. Y agarrarnos a la esperanza es una de ellas. Así que
en el momento en el que podamos reconocer estas emociones y podamos sacarle punta y sacarle provecho, pues definitivamente va a valer la pena todo lo que estamos haciendo. Porque a la final todas las emociones son totalmente válidas. Pensar en la esperanza es un tema que es un tema de fortalecimiento. Muchas veces comienza con la forma en la que definitivamente afrontamos las situaciones. Entonces, yo los invito a que piensen en cuáles han sido sus logros en su vida, qué han logrado que la cuarentena no les ha quitado, el título, una casa, un trabajo, un oficio, una profesión, su familia, sus nexos, sus amigos. Son cosas que la cuarentena no les va a quitar en absoluto. Lo que puede hacer es que nos fortalezca más. Pueden generar algún tipo de estrés, pero definitivamente son cosas que hemos logrado y que nadie nos va a quitar, ni la cuarentena ni lo que venga. Son cosas que están allá adentro, que nos fortalecen allá adentro, que nos hacen crecer, que nos hacen sentir orgullosos de quienes somos. Entonces, no permitan que una situación como esta afecte y haga perder todas las cosas positivas que han logrado a lo largo de su vida. Igualmente, y se las puedo poner fácil, en estas 6 semanas de cuarentena no han logrado cosas. No pensaron en ese primer día cuando dijeron no podemos salir de casa, que no lo íbamos a poder lograr. Y al sol de hoy hemos logrado cualquier cantidad de cosas que habíamos pensado que no íbamos a poder hacer. Arreglar un espacio de la casa, conversar con los amigos, poder inclusive hasta hacer algún tipo de receta que pensamos que nunca íbamos a poder lograr. En mi caso fue una. Y hemos podido hacer esos logros chiquititos, pero chiquitos que nos alimentan, que nos fortalecen y que sabemos que vamos a poder con esto y con mucho más. Así que no pierdas las cosas que has logrado a lo largo de tu vida por desenfocarte en una situación en crisis como la que estamos viviendo actualmente. La esperanza nos permite ver que todo esto va a pasar. Esto es un paréntesis. Si no fuera así, no nos estuviéramos cuidando. Si no fuera así, no estuviéramos tratando de cumplir con las medidas sanitarias para evitar el contagio. ¿Por qué estamos haciéndolo? ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué estamos en casa? ¿Por qué si salimos estamos poniéndonos el tapaboca, usando guantes si es necesario, lavándonos las manos? ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque sabemos que esta es una situación que va a pasar y que si nos cuidamos y nos protegemos vamos a poder tener la vida que teníamos y hasta mejor, porque nosotros estamos cambiando y si nosotros cambiamos, ese mundo allá afuera también está cambiando. Entonces, esta situación ciertamente va a tener un paréntesis que ha sido muy difícil, pero que sí lo podemos lograr y que vamos a superar todas estas situaciones para enfrentar ese mundo de una mejor manera. Así que bueno, ya para finalizar y esperando que todo esto que les he brindado les sirva de algo, les voy a dar algunas herramientas para que puedan trabajar y empiezan a fortalecer y a sembrar la semillita de la esperanza. Si ya son personas esperanzadas, buenísimo, vamos a fortalecerla aún más. Y si creen de verdad que les está faltando un poquito, pues estoy segura que con estas herramientas que les voy a dar, pueden empezar desde hoy a sembrar esa semillita y empezarla a regar todos los días. Lo primero que debes hacer es definir qué es esperanza para ti. Agarra una hojita, agarra un papelito y empieza. Esperanza para mí es lograr aquello que anhelo. O simplemente empieza tú a buscar esas palabras que llenen esa palabra, lo que significa esa palabra para ti, esperanza. Después, permítete ante esta situación aprender y cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser más flexibles. La esperanza nos ayuda a eso, a que podemos ser más flexibles ante las situaciones, a que podamos aprender de todo esto, a que esta situación que llevamos pasando por estas 6 semanas y quizás nos toque un poquito aguantar un poquito más, significa que podemos aprender muchísimo, muchísimo y que de este aprendizaje tenemos que generar algún tipo de cambio. Lo otro que puedes hacer es buscar ayuda. La ayuda siempre te va a fortalecer. Buscar ayuda nunca te hará débil. Por el contrario, siempre te va a hacer más fuerte. Entonces, si te sientes muy angustiado, si te sientes que estás perdiendo
la confianza en ti mismo, que están bajando esos ánimos, no dudes en conversar con un familiar, en buscar algún amigo, en conversar con él. Y si la cosa se te pone color de hormiga, entonces no dudes en ningún momento de buscar alguna ayuda especializada que pueda ayudarte a enfrentar esta situación de la mejor manera. Lo otro es que tienes que planificar. ¿Por qué planificar? Porque esta situación, como dije hace ratito, va a pasar. Entonces agarra esa agenda con todas esas actividades que quedaron pendientes y empieza a sincerar cuáles son las más importantes y cuáles dejaron de serlo. Y entonces sincera y crea una nueva lista de esas cosas que cuando toda esta situación termine vas a poder realizar con el mayor éxito del mundo y con la mejor disposición. Luego, sé creativo, genera ideas y soluciones, genera planes, genera cómo puedes resolver algunas situaciones, inclusive ahorita si estás en casa, cómo las puedes resolver, ¿sí? Quizás alguna de esas cosas que se suspendieron en la agenda puedes resolverla con una llamada telefónica, puedes hacerlo vía internet y definitivamente vas ideando algún tipo de solución a algunos problemas. Lo otro es que tienes que aceptar aquello que no puedes controlar. Y yo sé que es difícil en un mundo en donde todo el tiempo estamos organizando que podamos hacer esto, que podamos hacer aquello, que nos alcance el tiempo para hacer esto, que nos alcance el dinero para lo otro. Pero ciertamente hay situaciones que no podemos controlar y esta es una de ellas. Tenemos que aceptar que tenemos que darle tiempo a esta situación y poder reestructurarnos poco a poco a esa vida que llevábamos antes. Entonces, hay situaciones que ciertamente no podemos controlar y en la medida en que lo aceptemos, nuestros niveles de estrés también van a disminuir. Lo siguiente es que tienes que cuidar tu autoestima. No permitas que esta situación nos baje ese afecto que tenemos a nosotros, que nos tenemos a nosotros mismos. Nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros valores, nuestros principios tienen que seguir intactos. Es más, hasta mucho más fortalecidos. Lo otro es que tienes que confiar en ti. Y esto tiene que ver con el punto anterior. En la medida en el que tengas fortaleza de saber cuáles son tus habilidades y tus potenciales, vas a creer en ti. Pero también cree en los otros. Cree en que todos estamos haciendo un poquitito y estamos entregando nuestro aporte y nuestro granito de arena a que toda esta situación va a mejorar. Lo otro es que tenemos que empatizar, ¿sí? La empatía es sumamente importante. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que el otro también está pasando por la situación que nosotros estamos viviendo. Esto nos pasó a todos, te pasó a ti, me pasó a mí, nos está pasando absolutamente a todos en el mundo. Entonces, definitivamente ser empáticos es una herramienta súper importante para desarrollar nuestra inteligencia emocional y para saber y fortalecer nuestra esperanza. Finalmente, y no menos importante, creo que es la más importante de todos, es entender que tenemos que cuidar nuestra salud física y mental, porque en la medida en que fortalezcamos estas dos variantes en nuestra vida, que es nuestra salud física y nuestra salud mental, definitivamente es porque estamos totalmente seguros que tenemos que estar al 100% listos para que cuando abramos esas puertas y nos enfrentemos a ese nuevo mundo que está listo para nosotros, estemos totalmente capacitados para comernos el mundo de nuevo, para poder salir al ruedo y dar lo mejor de nosotros mismos. Espero definitivamente que esto te haya servido, espero que este ratito de conversación haya sido útil. Recuerda que puedes dejarme tus dudas y comentarios y yo lo más pronto posible voy a responderte. Estoy súper agradecida nuevamente del equipo de Es Mejor Juntos, súper orgulloso de todos los psicólogos que nos acompañan en este proyecto para poderles acompañar a ustedes en este ratito, en esta ventanita y desde nuestros espacios en casa poderles dar una semillita para fortalecer la salud mental de todas las personas que tienen acceso a esta información. Así que bueno, si no te has suscrito, por favor suscríbete pronto para que charlas como esta te lleguen y puedas aprovecharla todos los días. Estamos en contacto y feliz día. ¡Chao! Tiene una pregunta. ¿El optimismo y la esperanza son lo mismo? La esperanza y el optimismo se necesitan. El optimismo es una creencia central que nos permite reconocer nuestras habilidades y nuestras capacidades y junto con la esperanza, cuando necesitamos
ese empuje de motivación y de ganas de hacer las cosas y de lograr un objetivo, pues en equipo funciona muy bien y enfrentamos cualquier reto que se nos presente. Si no aprendí a tener esperanza siendo pequeño, ¿puedo aprender a tener esperanza siendo ya grande? ¿Se puede aprender siendo mayor? Si por alguna razón en tu infancia las cosas no salieron del todo bien para reforzar la esperanza, no te preocupes que la podemos aprender. En el momento en el que reconoces que te hace un poquito de falta, lo que tienes es que trabajar en ello y proponerte a crear pensamientos esperanzadores que te permitan enfrentar mucho mejor todas las cosas nuevas que nos pueden llegar a la vida. Tú dices allí en tu charla que todas las emociones son válidas. Muy bien, ¿la desesperanza también consideras que es válida? Todas las emociones son válidas. Sentir tristeza, sentir rabia, sentir alegría, sentir esperanza e inclusive sentir desesperanza. En momentos de crisis y en cualquier momento de la vida, todas las emociones deben ser congruentes con la situación que estamos viviendo. Entonces, en estos momentos de crisis, sentir que vivimos en una montaña rusa donde a veces podemos estar súper esperanzados y otro día, con ese bajón, es totalmente normal. Lo que tenemos que hacer es saber reconocer esas emociones y no permitir que nos agobien tanto, sino poder utilizarlas a favor para que no nos afecten tanto nuestra calidad de vida y, por supuesto, afecten nuestra salud mental. Imagínate que una persona te diga: yo en la cuarentena no he hecho nada, no he logrado nada. ¿Tú crees que esa persona está perdiendo el tiempo? No pienses que si no has hecho nada en particular en estos tiempos de cuarentena, no has hecho nada o que has perdido el tiempo. Por el contrario, has hecho muchísimo. Si te has quedado en casa y te has protegido y has tomado todas las medidas necesarias para protegerte del coronavirus, ya estás haciendo bastante. Y si estás haciendo eso, es porque tienes la esperanza de que las cosas van a ser diferentes.